Dios bendiga a mis hermanos aquí presentes. Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Que Dios los pueda bendecir de una manera especial. Hermanos, en este día domingo, Dios ha preparado esta noche para estar en su presencia una vez más, en este lugar para adorar su santo nombre. Hemos llegado a este lugar, venimos primeramente a rendirle alabanza, adoración a nuestro Dios, porque Él es Dios y se merece la adoración de su pueblo. Venimos a este lugar a darle la gloria, la honra y la alabanza al que vive y reina por todos los siglos. Y estamos aquí también para transmitir la palabra, escucharla y ponerla por obra. Hermanos, bienaventurados son los que retienen la palabra, la guardan, la que oyen y la guardan. De en vano es ser oidor y no guardar la palabra. Oidor hay muchos, ahora el que guarda la palabra es el que es bienaventurado, el que hace la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, no perdamos el tiempo en nuestra vida, que los años se vayan sin que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque grandes sorpresas nos vamos a encontrar cuando estemos delante del trono de nuestro Dios. Dios quiere personas obedientes, personas que escuchan su palabra y la ponen por obra, personas que realmente lo eligen a Él, personas que dejan su vida por vivir para Él, personas que apuestan todo por Dios y no le interesa otra cosa, sino que es la gloria de Dios y la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres sinceros, dispuestos a luchar. Con mi esposa estamos dispuestos nosotros. Si tenemos que vender nuestra casa e irnos, dejar todo para servirle a Dios, lo vamos a hacer. No nos va a detener nuestra casa, nuestro auto, nuestros hijos, no nos detiene. Lo hicimos muchas veces, lo hicimos por muchos años y lo volveremos a hacer, porque nuestra vida no está aquí en lo terrenal. Y ese mandato que Dios nos mandó a nosotros, ir y hacer discípulos y predicar el evangelio, no es solamente para el pastor y la esposa, es para todos nosotros, es para todos. Pero ahora está el que se pone como dice, no, el Señor no me llamó eso a mí, no, para mí no es ese llamado, así que ese para el pastor, ese para el profeta, ese para el evangelista, para mí no. Pero en realidad, hermanos, si queremos ser apóstoles o discípulos del Señor, tenemos que poner por obra su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Abra la Biblia en 2 de Crónicas 29, versículo 1. Vamos a hablar del rey Ezequías, un joven de 25 años que tomó una decisión correctísima, que tomó una decisión, hermano, en su reinado de cambiar la historia de su vida y la historia de Israel en ese momento. Un rey de 25 años. 2 de Crónicas 29, versículo 1. Vamos a hablar de este hombre, de este joven que tomó la decisión a la edad de 25 años, se coronó como rey, pero siendo el hombre más poderoso de Israel en ese entonces, tomó una decisión terriblemente correcta. Y este hombre tomó una decisión cuando estaba en su punto máximo de triunfo. Llegó a ser rey. Llegó a ser rey y tomó una decisión correctísima. A veces cuesta cuando uno está bien y está en todo allí, en su esplendor, con todas sus cosas, bendecido, tomar una decisión correcta. El ser humano siempre toma la incorrecta cuando no necesita a Dios. Pero este varón, en 2 de Crónicas 29, versículo 1, la Biblia dice, comenzó a reinar Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Gloria a Dios. Dice la Biblia, en el primer año, escuche, no tardó, reinó 29 años este rey, pero aquí dice, en su primer año de reinado, en el mes primero, dice. O sea, no pasó ni 2 ni 3 meses, en el mes primero de su reinado, apenas asumió como rey,
En el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Gloria a Dios. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oíme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios, gloria a Dios, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y lo volvieron la espalda. Aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá, y escarnio como veis vosotros con vuestros ojos, sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio como veis con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espadas, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él, y le sirvas y seas sus ministros y le quemes incienso. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás, luego vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer esta primera parte, vamos a hablar sobre este rey. Algo interesante que veo en esta palabra, hermanos, es que este joven de 25 años, cuando comenzó a reinar en su primer mes, cuando apenas asumió, tomó una decisión y dijo: voy a hacer lo correcto. Empezó a reinar, pero antes de comenzar a reinar dijo: mejor voy a ordenar mi reinado a la voluntad de Dios. Comenzó a reinar Ezequías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Reinó 29 años sobre Israel. En el primer año de su reinado, en el mes primero de su reinado, abrió las puertas de la casa. Quiere decir que la casa del Señor estaba cerrada. No le estaban ofreciendo holocausto, no le estaban ofreciendo incienso, habían apagado las luces, dice. Los sacerdotes y los levitas se habían ido de la casa del Señor y dejaron de servir al Dios Todopoderoso. Pero este rey dijo: de ninguna manera. Comenzó a reinar, y lo primero que hizo, hermanos, en el primer mes abrió las puertas de la casa de Dios. El primer año de su reinado, en el mes primero, abrió la puerta de la casa de Jehová y las reparó. No tan solamente que estaban cerradas, sino estaban dañadas, las reparó. Nadie se estaba interesando por la casa del Señor. Reparó las puertas. E hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental. Los llamó a todos, tanto levitas como sacerdotes. Y les dijo: oíme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario toda la inmundicia. Eso quiere decir que la casa de Dios estaba llena de inmundicia, lleno de suciedad, lleno de porquerías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santifica la casa. Mandó a los levitas y a los sacerdotes a limpiar el templo. La Biblia, hermanos, enseña
Y dice, hermanos, que este rey los reunió a los sacerdotes y a los levitas y le dijo: santificad y santifiquen la casa, saquen toda la inmundicia, porque aquella casa había sido abandonada. ¿Quién está entendiendo? El templo de Dios, donde estaba el arca del pacto, estaba cerrada, ya no se prendía incienso, ya no se hacía nada. Estaba lleno de suciedad, lleno de inmundicia, abandonado. Y a su nombre, ¿le recuerda algo usted eso? Eso era en el Viejo Testamento, pastor, eso era antes, en el tiempo de la ley. Gloria a Dios, no es tan diferente a este tiempo. Este rey, hermanos, les habló a los sacerdotes y les dijo: saquen toda la inmundicia dentro de la casa de Dios, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Sí, era real. Sus antepasados, su padre, el rey anterior, habían cerrado la casa de Dios. Nadie le interesaba donde supuestamente, hermanos, vivía Dios. En el arca del pacto lo tenían descuidado a Dios. Lo tenían descuidado al más grande, al poderoso, al que da la vida, hermanos. Lo tenían descuidado a su casa. Nadie se acordaba ni de rendirle algún incienso, alguna ofrenda. Nadie. Todo cerrado y apagado las luces. Se habían olvidado, le habían dado vuelta a la espalda al Dios Todopoderoso y a su nombre. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestras hijas y mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Mire las consecuencias que vinieron por haberle dado la espalda a Dios, porque hay consecuencias cuando le damos la espalda a Dios. Hay consecuencias cuando abandonamos, hermanos, la intimidad con Dios. Cuando abandonamos el templo, lo dejamos llenar de inmundicia. Y a su nombre. La Biblia dice, hermanos: por tanto que la ira de Jehová se encendió sobre Jerusalén y sobre Judá por esto, por aquel pecado, por aquellos que le dieron la espalda a Dios. Vinieron, hermanos, y se llevaron las hijas, las mujeres. Los padres fueron muertos a espada. Por no agradar a Dios, por no servirle, por no ofrecerle el holocausto, por no tener, hermanos, el incienso allí en el templo, por tener lleno de inmundicia la casa del Señor. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Dios. Aquí donde todo empieza a cambiar. Donde este hombre, este rey, este joven de 25 años dijo: ahora pues, yo he determinado. ¿Cuántos han determinado servirle a Dios? Porque él se determinó y lo hizo de verdad. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, le dijo el rey a los levitas y a los sacerdotes: no os engañéis. No nos engañéis ahora, porque Jehová los escogió a vosotros para que estéis delante de él y les sirvan y sean ministros y que les quemen incienso. ¿Por qué el rey le estaría llamando la atención a los sacerdotes y los levitas? Cuando son los sacerdotes y los levitas que tendrían que dirigir al rey y a todo el pueblo. Porque este hombre como rey, hermanos, llama a los sacerdotes y los levitas y le dicen: ahora no se engañen ustedes. Si ustedes fueron puestos delante de Dios para que les sirvan, no para que abandonen el templo, no para que hagan lo que ustedes quieren, no se engañen a ustedes mismos. Después de que este rey habló y los exhortó a que retomen su trabajo, a que santifiquen su vida, hasta que limpien el templo,
se levantaron un grupo de levitas, de sacerdotes, tomaron, hermanos, la cuestión, se santificaron y fueron a hacer la obra. La Biblia dice, en Segunda de Crónicas, a donde estamos leyendo, 29, versículo más adelante, el 15, estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron. Estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Sacerdotes y levitas se santificaron y se reunieron para limpiar la casa de Dios. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser que en el templo del Dios vivo estaba lleno de inmundicia, lleno de suciedad y abandonado, lleno de tela de araña? Vaya a saber. Entraron los sacerdotes y los levitas, limpiaron y sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Está hablando de la inmundicia. Primero la sacaron los sacerdotes, después los levitas terminaron el trabajo. Comenzaron a santificarse el día primero del mes. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová. En 8 días santificaron la casa de Jehová, y en el día 16 del mes primero terminaron rapidísimo. Se propusieron a limpiar y santificar su vida, y en 8 días terminaron. Y a su nombre. No pasó un mes, no pasó un año, no pasó 2 años. En 8 días terminaron de limpiar y de santificar la casa del Dios vivo. Y lo hicieron rápido y se determinaron en hacerlo. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acab cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros y 7 corderos, y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que lo ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar, y asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la gente de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey a hacer holocausto y la expiación. El rey había mandado a todo el pueblo, a toda la nación, a hacer sacrificio a Dios, a que se vuelvan a Dios, porque todo habían abandonado, hermanos, al Dios Todopoderoso. Qué maravilloso fue tener un rey de esta manera, un hombre que se ha determinado a hacer pacto con Dios, y un hombre que mandó a restituir el culto hacia Dios, un hombre que acercó al pueblo hacia Dios, a los levitas y a los sacerdotes también hacia Dios, para que santifiquen su vida y hagan lo recto delante de la presencia de Dios. Al rey no le podían decir que no, él era el mandamás, gloria a Dios. Ellos lo hicieron, santificaron y lo hicieron rápidamente.
La palabra del Señor, hermanos, dice, sigue hablando en 2 de Crónicas 25, 29, 35, sigue más abajo, 29, 35. Así pues hubo abundancia de holocausto con grosura, de la ofrenda de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio. Gloria a Dios. ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? ¿Quién está entendiendo? No tan solamente restauró todo, dice que quedó establecido el servicio. No fue solamente, hermanos, humo. No fue que hicieron todo ese movimiento para que después se acabe en poco. Quedó restablecido el servicio hacia Dios, porque ya no lo estaban haciendo. Quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. La cosa fue hecha rápidamente. El rey se alegró porque Jehová estuvo allí y ellos pudieron hacer todo esto muy rápido para agradar al Dios Todopoderoso y a su nombre. ¿Cuántos somos rápidos para agradar a Dios? Gloria a Dios. Eso fue lo que pasó en el tiempo antiguo. Eso pasó. Y este rey fue, hermanos, tan guiado por Dios, y tuvo una sabiduría y un temor y un respeto y una reverencia a Dios extraordinario. Somos iguales nosotros en nuestra vida espiritual, porque nosotros somos rey y tenemos este templo aquí. Somos sacerdotes y reyes de la tierra. Ahora la casa de Jehová, hermanos, ya no se manifiesta como en el pueblo de Israel, que tenían un templo y allí estaba el arca del pacto y allí moraba Dios. Imagínense si allí moraba Dios y lo descuidaron. Y usted puede decir, pero ay, qué grosero que fueron. Usted capaz está diciendo, pero ¿cómo van a descuidar el templo si Dios moraba ahí? ¿Cómo van a ser tan rebeldes esa gente? ¿Y qué pasa con nosotros hoy en día? Porque hoy en día no está el templo, no está el arca del pacto. Está Jesús, que murió en la cruz de Calvario y derramó su sangre por nosotros y nos hizo limpio cuando lo recibimos. Limpió el templo. Hoy el templo donde mora la presencia de Dios no son estas 4 paredes de aquí. Es este cuerpo, es su cuerpo. Allí mora la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su templo? ¿Cómo está el templo donde mora la presencia de Dios, o donde debería morar la presencia de Dios? Estamos siendo como el pueblo de Israel, que hemos, hermanos, cerrado la puerta, apagado las luces y nos hemos pintado de colores, y allí no hay alabanza, no hay adoración, no hay Espíritu Santo. Está lleno de inmundicia. Está lleno de inmundicia la casa de Dios, el templo donde mora la presencia de Dios. ¿Cómo está? Gloria a Dios. Es una pregunta, usted lo sabrá mejor que nadie. Cada uno de nosotros sabe cómo está. Pero hermanos, si está abandonada como estuvo abandonado aquel templo donde moraba Dios en aquel momento, es tiempo de rápidamente hacer como hizo este rey, hermanos. Que él dice, hermanos, que se propuso hacer pacto con Dios, de restaurar el servicio hacia el Dios Todopoderoso. Ahora está en cada uno de nosotros si nos proponemos. Si usted se propone hacer pacto con Dios, de servirle y agradarle a Él, de sacar toda la inmundicia que hay dentro de ese lugar allí donde mora el Espíritu de Dios. Si nosotros lo hacemos, obviamente la presencia de Dios va a morar y el servicio hacia Dios, hermanos, se va a restablecer. Pero mientras no saquemos la inmundicia, mientras nosotros no restauremos el lugar de adoración hacia el Dios Todopoderoso, hermanos, no va a pasar nada. No se va a restablecer, hermanos, el pacto con Dios, y menos el servicio hacia Dios. En aquel entonces, hermanos,
En aquel momento, aquellas personas se volvieron hacia Dios, tanto levitas como sacerdotes. Y todo el pueblo se volvió hacia Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, haciendo, hermanos, lo que agradaba a Dios. Gloria a Dios. Denle una fuerte palma a Jesucristo, gloria a Dios. Y a su nombre, ¿quién vive? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si en aquel entonces hicieron lo recto, aquel rey pudo mandar a restablecer el culto hacia el Dios Todopoderoso, el servicio para el rey que vivía y reina hasta el día de la fecha. Nosotros también lo podemos hacer en esta hora. Se alegró Ezequías con todo el pueblo que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. En 8 días tenían, hermanos, santificada la casa de Dios. En 8 días tenían santificada la casa de Dios. ¿Cuántos días, cuántos años estamos tardando en santificar la casita del Señor? ¿Cuánto tiempo, hermanos, más vamos a estar, hermanos, dilatando? ¿Qué vamos a esperar? El que se propone hacer lo correcto y lo recto delante de Dios, hermano, lo puede hacer rápidamente. No va a pasar 1 año, 2 años, 2 meses. Cuando, hermanos, el siervo de Dios te habla y te habla a través de la palabra, cuando Dios te exhorta, cuando Dios te dice, haz esto, lo tienes que hacer rápidamente. Tienes que correr a hacer la voluntad de Dios. Pero está el que tapa el oído, está el que dice, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Está bien, pueden hacer lo que quieran. Cada uno es dueño de su vida y cada uno va a rendir cuenta. Hubo uno que se humilló en la cruz y uno que no se humilló. Uno que prefirió, hermano, rechazar a Cristo y uno que prefirió aceptar a Cristo en su corazón y irse al cielo con Él. Entonces, hermanos, tenemos libre albedrío. Pero hoy, como siervo de Dios, tengo que decirle, corra rápidamente a hacer pacto con Dios para sacar toda la inmundicia que hay dentro de ese templo. Rápidamente para que Dios cambie y transforme toda la inmundicia que hay dentro de ahí. Hay que restaurar, hermanos, eso delante de la presencia de Dios. Porque cuando restauramos eso, hermanos, tenemos plena comunión con Dios. Esa comunión vuelve a nacer. Vuelve, hermanos, a sentir un río de agua viva que corre dentro de nuestro interior. ¿Usted se imagina la casa del Señor llena de tela de araña, lleno de suciedad, lleno de inmundicia? Porque estaban hablando de eso, de suciedad, inmundicia, en el pórtico, en el ártico, dentro del lugar santísimo. Hoy la inmundicia que nosotros tenemos que sacar del templo no es las hojas, la tierra o el polvo que hay dentro de este local, sino dentro de este. Dentro de este, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos sirviéndole a Dios? ¿Estamos sirviéndole a Dios? ¿Realmente estamos poniendo nuestro esfuerzo? ¿Estamos preocupados por el servicio hacia Dios? ¿O estamos como los levitas y los sacerdotes? Apagamos la luz, cerramos la puerta. Nadie nos dijo nada y no hacemos nada. Tuvo que venir un rey. Tuvo que venir un nuevo rey, hermanos, para exhortarle, para que ellos empiecen a poner manos a la obra. Que tiene que bajar un ángel del cielo a decirte lo que tú tienes que hacer. Tiene que bajar el mismo Jesús, hermano, y decirte, santifica tu vida. O ordena tu casa porque morirás o no vivirás. O vendré y quitaré el candelero de ti si no te vuelves al primer amor. ¿Qué tiene que pasar? ¿Para qué Dios puso los siervos y la sierva? ¿Para qué Dios dejó su palabra? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros, hermanos, empecemos a hacer un compromiso firme con Dios? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que venir un profeta de Estados Unidos, de Rusia. Tiene que venir, hermanos, un apóstol para decir un montón de barbaridades y decirte que tienes que volverte al Señor. Aquí vino un rey y él no preguntó a nadie.
Él dijo, ya vienen los sacerdotes para aquí, los levitas, y me ponen y me abren la puerta de ese templo y me lo reparan a la puerta y ya me santifican y me limpian ese templo. Y así es Dios con nosotros también. Dios no te va a preguntar si quieres o no quieres. Dios ordena. Dios te enseña y te dice, haz esto. Si quieres vivir y no morir, tienes que hacer esto. Si quieres ganar corona de vida eterna, tienes que santificar y vencer, como yo he vencido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, es clara la palabra del Señor. No hace falta un teólogo o un maestro. No hace falta alguien que te interprete la Biblia. Yo creo que es bien clarita. ¿Quién está entendiendo? Es muy clara la palabra del Señor en nosotros. Y es por eso, hermanos, que debemos correr apresuradamente para hacer la voluntad de Dios. No deje pasar más su juventud, no deje pasar más los años, no diga tengo tiempo todavía para arreglar las cuentas con el Señor, porque esta gente lo hizo rápidamente. Cuando se propusieron, lo hicieron rápidamente. Rápidamente limpiaron la casa, rápidamente arreglaron las puertas, rápidamente arreglaron el lugar de holocausto y sacrificio hacia Dios. Cuando nos proponemos y queremos, lo hacemos. Pero cuando no hay disposición, porque dice que ellos estaban dispuestos, pero cuando no hay disposición del hombre y la mujer, y lo tomamos muy liviano y decimos, no pasa nada, tengo tiempo. Hermanos, estamos complicados. El rey le dijo, no os engañen ustedes, levitas y sacerdotes, porque Dios los escogió a ustedes. Y Él los puso al servicio, para que le sirvan a Él y le ofrezcan incienso, le ofrezcan holocaustos. ¿Y quién los escogió a ustedes? ¿Quién me escogió a mí y a usted? Dios los escogió. Dios los llamó a usted. ¿Y para qué los llamó Dios? ¿Para qué los llamó? Para que le sirvan a Él. Para eso los llamó Dios. Para que usted sea un instrumento en sus manos. Para que usted le adore, le honre, le dé alabanza a Él y le sirva. Y a su nombre. Fue Dios quien los llamó, no fui yo, hermanos. ¿Usted cree que nosotros abrimos el ministerio en la Nueva Jerusalén y un día fuimos y los llamamos uno por uno y dijimos vengan a congregar con nosotros porque ustedes nos pertenecen? Ustedes le pertenecen a Dios. Son propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Y todos los que estamos aquí debemos hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque si no lo hacemos, ¿vio lo que le pasó al pueblo de Israel? Por no obedecer, por dejar cerradas las puertas de la casa, por abandonar la casa donde se adoraba a Dios, por llenar de inmundicia dentro de la casa. ¿Vio lo que le pasó? Vinieron sus enemigos y lo destruyeron a espada. ¿Por qué? Porque abandonaron el servicio hacia Dios, abandonaron la ofrenda de alabanza, abandonaron la oración, le dieron la vuelta a la espalda al Dios vivo, abandonaron la comunión con Dios. Se dejaron guiar, hermanos, por su vida cotidiana, por sus quehaceres terrenales. No hay comunión con Dios. En ese templo, hermanos, ya no está el Espíritu Santo. Hay telas de araña, hay un montón de inmundicia, hay celo, envidia, hermanos. Hay, hermanos, rechazo hacia la palabra. Hay cuantas inmundicia, hermanos, caprichos. Hay, hermanos, malos hábitos. Y cuántos pensamientos erróneos clavados también aquí en el corazón de pecado, lleno de inmundicia. ¿Por qué? Porque ya no está el Espíritu de Dios ahí. Porque ahí lo ocupó, la inmundicia ocupó todo ese lugar. Ahora es tiempo, hermanos, de abrir las puertas nuevamente del corazón y empezar a limpiar. Empezar a limpiar, porque una vez quizás aceptaste a Cristo y una vez fuiste limpio, pero si volviste a descuidar la casa del Señor y se cerraron las puertas y se apagaron las luces, la presencia de Dios se va. El que yo esté congregando no significa nada, hermanos, porque está la otra, el que no congrega, que dice no, yo estoy lleno de Dios, está mintiendo. Pero está el que congrega y dice yo estoy lleno de Dios, pero no tiene fruto del Espíritu, también está mintiendo. Aquí, hermanos, se trata de hacer la voluntad de Dios y poner por obra la palabra.
de ir rápidamente a hacer la voluntad de Dios. De ir rápidamente, hermanos, de rodillas en oración y proponerse a sacar toda la inmundicia que mora dentro del templo. Restablecer la comunión con Dios. Cuando se arrodilla el hombre y la mujer y siente esa paz y ora con Dios y siente, hermanos, que Dios contesta, que Dios revela, que Dios te guía, que Él te muestra todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Esa relación quiere tener Dios con el hombre y la mujer. Por eso es, hermano, que ya no tenemos un solo templo para donde se puede ir a adorar a Dios. Antes había un solo templo donde todos iban y adoraban a Dios en ese lugar. Hoy, hermanos, todo podemos hacerlo. En cualquier lugar de la tierra, en cualquier lugar del mundo, podemos adorar y alabar el santo nombre de Dios, porque el templo que tiene que estar santificado es este. Porque aquí se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Estos se reunieron a sus hermanos y santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey. E hicieron lo correcto. Limpiaron y hicieron todo. Es muy fácil ponerse de acuerdo para hacer un montón de cosas, hermano. Pero cuando se trata, hermano, de servir a Dios o hacer algo para Dios, Dios siempre está en último lugar. Dios siempre está en último lugar. Qué triste que es. Es muy triste, hermanos, dejar a Dios en último lugar. Es muy triste, así como aquellos lo hicieron, también hoy muchos lo están haciendo en este tiempo. Descuidaron, hermanos, la presencia de Dios en su vida. El templo está abandonado. El templo está lleno de inmundicia, lleno de cosas, y se engañan a sí mismos, porque dice: no se engañen a sí mismos, le dijo el rey. Están engañando a sí mismos, creyendo que están haciendo lo correcto, cuando no lo están haciendo. Por eso, hermanos, es hora en este tiempo que volvamos a hacer pacto con Dios, que nos apresuremos a hacer la voluntad de Dios. Y a su nombre. ¿Usted quiere salir de la mala vida que lleva? ¿Quiere que Dios transforme su carácter, su vida, su ser? ¿Quiere que Dios haga cosas extraordinarias? Bueno, haga pacto con Dios y vaya rápidamente. A esta noche mismo vaya, arrodíllese y empiece a orar. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Presente ayuno. Dígale: Señor, aquí estoy. Hasta que tú no me bautices con tu espíritu y no me levanto de aquí. Hasta que yo no sienta ese fuego, ese río que corre de agua viva, yo no me levanto, Señor. Aquí estoy. Quiero hacer un pacto contigo y lo voy a hacer todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, donde pueda. Voy a estar hablando contigo, alabando tu santo nombre. Propóngase hacer eso. Propóngase hacer eso y va a ver cómo le va. Va a ver si después no flota por el aire. Va a ver si después no tiene paz. Van a venir a insultarlo, a escupirle en la cara y usted le va a decir: Dios te bendiga, Dios te ama. Porque la presencia de Dios, hermano, va a fluir sobre usted. Pero hay que proponerse. Hay que proponerse hacerlo. Porque mientras, hermanos, no lo pongamos nosotros, Dios no va a hacer nada tampoco. Él no va a hacer nada por nosotros si nosotros, hermanos, no vamos a su encuentro. Porque Él ya lo hizo. Él ya mandó a su Hijo. Ya murió Jesús. Ya derramó su sangre Jesús. Ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros de hacer la voluntad de nuestro Dios. En 1 de Tesalonicenses 4, versículo 3, la Biblia dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, no somos como ellos nosotros. Nosotros practicamos la justicia de Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. El Señor es vengador de todo esto. Como ya
o hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos llamó Dios para inmundicia, no nos llamó ¿para qué? Yo escuché al pastor que hablaba a mi esposa decir, no hace falta que ayune, ¿qué me importa? Decía. No hace falta que ore, a mí qué me importa, usted haga lo que quiera, si total Jesús ya murió y ya no hace falta más nada. ¿Qué hacemos con la Biblia? La cortamos en pedacitos, tiramos esta parte de la palabra. ¿Qué hacemos? Porque es el Nuevo Testamento, que también habla del Viejo. El Viejo Dios quería ¿qué? Santificación, ¿sí o no? Y en el Nuevo también. ¡Qué raro! ¡Qué raro que Cristo vino y cambió las cosas! ¿Y por qué sigue siendo igual? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué sigue pidiendo lo mismo que pedía en el tiempo antiguo, lo pide ahora en el tiempo de gracia? Acá dice que la voluntad de Dios es que nosotros santifiquemos nuestra vida. Que Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Que cada uno tenga a su esposa en honor, en santidad. No en pasiones desordenadas y cosas raras. Que ninguno agravie ni engañe tampoco en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. La Biblia dice que el que desecha esta enseñanza, esto que estamos leyendo ahora, no me está desechando a hombre, no me está desechando a mí, que hoy el pastor Diego siempre habla lo mismo. Acá dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo. Si desechamos la palabra de Dios, si desechamos la enseñanza, si creemos que podemos vivir desordenadamente haciendo lo que nosotros queremos, estamos equivocados. Si usted cree que puede seguir viviendo como usted quiere, total el pastor no me ve, total no se entera, Dios se entera, Dios ve, y un día va a tener que dar cuenta delante del Dios Todopoderoso. Hermanos, en la casa del Señor se viene a escuchar la palabra y a estar atento y a ponerla por obra. No venimos a perder nuestro tiempo. No venimos a perder nuestro tiempo. Venimos a escuchar la palabra de Dios y a poner por obra, hermanos. Así que preste atención a lo que se está enseñando. Preste atención, esto es más importante que cualquier cosa en su vida. No hay nada más importante que esto. No hay nada más importante, ni su hijo, ni su esposa, ni nadie. Esto es más importante que todo lo que hay en su vida. Porque esta va a ser que le lleve la vida eterna a usted. Así que, hermanos, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Porque Dios quiere que nosotros santifiquemos nuestra vida. Que no vivamos llenos de inmundicia, de avaricia, de codicia. Que vivamos santificados, purificados en nuestro ser, llenos de su presencia. Que podamos entrar en su presencia en oración. Que podamos, hermano, estar vivos. Que cada culto que vengamos aquí en este lugar sintamos la presencia de Dios. Que cada mañana que nos levantemos estemos deseosos de ir a hablar con Él. O cada vez que nos vamos a ir a acostar, hermanos, estemos desesperados por ir a su presencia. Porque así como el cuerpo humano tiene hambre y tiene sed, cuando tiene sed, hermano, estamos apresurados por tomar un trago de agua. Cuando tenemos hambre, hermano, estamos corriendo, queremos comer para saciar nuestra sed. Estamos así con el Señor. Estamos deseosos, tenemos sed de la palabra, tenemos sed de su presencia, estamos deseosos de ir a su presencia, arrodillarnos, a hablar con Él. O cada vez que vamos a hablar con Él, hermanos, es una tortura.
O cada vez que tenemos que venir a la iglesia es una tortura, estamos nuestra mente pasando la hora, pasando el tiempo, haciendo que estamos pero no estamos, como me dijo una vez una persona. Estoy pero no estoy, me dijo. Porque podemos aparentar estar, pero por ahí nuestra mente está en otro lado, ¿vio? Divagando, vaya a saber por dónde. Pero Dios conoce el corazón y la mente. Y si realmente, hermanos, es una tortura estar con el amado, estamos complicadísimos. Si es una tortura estar con el amado, estamos complicados. Porque quiere decir que si no amamos al esposo, es una tortura. Estar con el que ama nuestra alma, estamos amando a alguien más. ¿Sí o no? Estamos amando a alguien más que al amado. Porque si venimos a la casa del Señor, hermanos, si es una tortura venir, venimos arrastrando los pies y no queremos llegar. Y estamos ahí pasando que pase la hora. Cada culto, cada alabanza, cada aplauso lo hacemos por inercia nomás ya. Medite cómo está su vida espiritual. ¿Cuánto va a terminar esto, pastor? Hasta que no entre dentro de su corazón y usted diga, sí, Señor. Sí, Señor, tiene razón, Señor. Porque si no, hermanos, si no hacemos, si no ponemos por obra la palabra de Dios, va a seguir, usted se va a ir de aquí y va a seguir con los mismos berrinches, va a seguir con los mismos caprichos, va a seguir con el mismo pensamiento, va a seguir pecando contra Dios y un día usted va a partir de aquí y se la va a tener que ver con Dios. Y yo no quiero tener nada que ver con eso. Yo quiero que Dios me diga, mi siervo, tú has hablado la palabra. Esta sangre es librada de ti. ¿Entiende por qué tengo que hablar? No le puedo mentir, tengo que hablar la palabra del Señor. Nosotros como siervo de Dios tenemos que limpiar, como usted también lo tiene que hacer. Todos nosotros tenemos que ordenar nuestra casa. Cuando el profeta le dijo a aquel rey que había enfermado de muerte, cuando se le acercó a su cama, le dijo, ordena tu casa, le dijo así, porque morirás y no vivirás. Y se dio vuelta el profeta y se fue. Pero en ese momento, hermanos, que ese profeta empezó a caminar, dice que ese rey dio vuelta su cara a la pared y lloró amargamente, lloró y se humilló delante de Dios. Y le dijo, te ruego que te acuerdes de mí, Señor. Se humilló delante de la presencia de Dios. Y en ese mismo, hermana, oración que hizo ese rey, Dios habló al profeta. ¿Cuánto habrá tardado a salir al patio? Le volvió a hablar el Dios al profeta y le dijo, vuélvete, porque se ha humillado. Y dile así, que yo le añado 15 años más de vida. ¿Vio lo que tiene humillarse delante de Dios y reconocer cuando viene la exhortación? Reconoció que su casa estaba desordenado y se humilló delante de la presencia de Dios, y vino el profeta de parte de Dios y le dijo, Dios te añade 15 años más de vida por cuanto te has humillado. Y no tan solamente, hermano, le dio vida, sino lo bendijo por todas partes, material y económicamente. La Biblia lo dice así. Así que depende de nosotros, hermanos, qué queremos hacer nosotros. Depende de usted, depende de mí, de cómo nosotros nos vamos a presentar a partir de hoy en adelante. A partir de hoy en adelante vamos a ver cuánto tiempo, cuántos días tardamos en reconstruir nuestra comunión con Dios. Cuánto tiempo y cuántos días tardamos en restaurar el altar donde le vamos a adorar a Dios. Quizás el altar donde usted le adoraba a Dios y entregaba el sacrificio ya está todo roto. Quizás ya no existe más. ¿Se acuerda cuando estaba en el primer amor? ¿Quién se acuerda? Seguro tenía un lugarcito donde usted se iba sin faltar a arrodillarse allí. Por más que venga el fulano, el mengano, el sultano, usted se arrodillaba igual porque necesitaba hablar con Dios. Usted iba al culto igual porque ahí había piedra, nieve, lluvia, relámpago. Usted se iba igual. Usted ayunaba, usted era fiel con Dios en todas las cosas. Cuando le dijo, arrepiéntete de donde has caído y vuélvete a tu primer amor, exactamente lo mismo. Porque si no vendré y quitaré el candelero de ti.
Entonces, hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene que ser ferviente y poderosa, lleno de su Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo tiene que ser reconocida por los frutos del Espíritu. La iglesia de Jesucristo no se reconoce por números o por lujos o por templos inmensos, megatemplos y megas estrellas, los predicadores estrellas. Se reconoce por hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres entregados al servicio de Dios, hombres que mueren para este mundo y viven para Cristo, hombres que le dicen no a este mundo de inmundicia para decirle sí a las cosas del Señor. Se entregan al 100%. Así que, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Por eso es muy difícil que puedan confundir a un siervo de Dios, hermano, cuando lee la Biblia. Por más que haya muchos charlatanes y por más que se levante quien se levante, la Biblia es muy claro con esto. Es muy claro la palabra del Señor. Entonces es tiempo de que nosotros, hermanos, empezamos a hacer las cosas bien delante de nuestro Dios. Lo podemos hacer. No hace falta que venga el ungido de Estados Unidos, de Rusia, de China. Usted lo puede hacer. En su casa lo puede hacer. Puede restaurar el altar que está roto. Usted puede empezar a acomodar allí, arrodillarse y decir: Señor, hago un pacto contigo en esta noche. Hago un pacto contigo en esta noche, Señor. Me voy a comprometer más, Señor, contigo. Me voy a comprometer más de orar más, de alabarte, de darte gloria, de darte honra. Me voy a comprometer de empezar a tener frutos de tu Espíritu. Quiero tener fruto, quiero que cambie mi carácter, quiero que cambies esto, quiero que transformes esto, quiero tener amor hacia esto, hacia aquello, quiero cambiar. Y me voy a proponer hacerlo, a sacar la inmundicia que hay dentro de mí, a sacar los celos, a sacar la hipocresía, a sacar la inmundicia dentro del ser, para que haya fruto del Espíritu. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos se van a proponer de hacerlo? Entonces, enero estamos, a mitad de año tiene que empezar a haber fruto. Aquí en 8 días ya había. Oh, Dios quiere, hermano, para Dios no hay tiempo o distancia. Muy rápidamente uno puede hacer las cosas. Yo recuerdo, hermanos, cuando Horacio se fue a mi casa a visitarme y él ya estaba sirviendo y se fue de shortcito y se sentó en mi casa y yo lo estaba hablando tranquilo, estábamos charlando y le digo: hermano Horacio, le voy a enseñar algo. Usted sabía que el siervo de Dios no puede mostrar su desnudez. Yo le enseño, quizá no lo sabe, por eso vino así. Y yo le voy a enseñar ahora que usted ya es un ministro y usted ya tiene que cubrirse el cuerpo. Horacio quería estirar su yo. Quería, no. Pero el hermano, fue la única vez que yo le dije eso. Yo nunca más lo vi así, de esa manera. Cuando el siervo de Dios enseña, hermanos, cuando la palabra de Dios enseña, uno rápidamente va y hace las cosas que tiene que hacer. Y no lo hace porque lo dice el siervo, porque fácilmente lo puede hacer porque se lo dije yo. Ahora, si él lo hizo porque realmente entendió que a Dios no le agrada y él tuvo temor de Dios, es otra cosa. Lo hace por respeto a la presencia de Dios. Eso es otra cosa. El que lo hace para reverenciar a Dios es algo tremendo. No lo haga por obligación. Si lo va a hacer por obligación, no lo haga. Quédese como está, porque de nada sirve, ¿entiende? Si usted que lo hace para agradarme a mí porque yo se lo digo, no sirve de nada, porque Dios conoce la mente y el corazón. Hágalo cuando realmente usted lo siente de hacer, cuando usted sintió y nació. Amén. Obviamente que si un ministro de acá me viene así, de esa manera, mostrando el cuero y dice: no, yo no siento de hacerlo, listo, sentate ahí. Cuando sentí de hacerlo, cuando estás transformado, cuando tenés los frutos, volvés a servir a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Alábele a Dios y déle fuertes palmas a Cristo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Hermanos, aunque usted no lo cree, el pastor de aquí mira mucho y observa mucho. Y Dios también habla y dice: apártame para la obra, mira mira aquello. Pero yo tengo que observar y mirar y orar a Dios, hermano, y ver
Y cuando, hermanos, sea el momento, ahí va a ser el momento, pero todo depende de cada uno de nosotros. Todo depende de todos nosotros. Dios nos llamó al servicio de la obra, a todos, pero depende de usted, en el agradarle a Dios para usted servirle al Señor de los señores. Póngase de pie en esta hora, vamos a orar a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a despedirnos de los hermanos que están en las redes sociales. Que Dios los bendiga de una manera especial. Gloria a Dios.